Este día pues a reforzar un poco la parte de números índices que ustedes ya lo vieron en el teórico, lo vamos a reforzar un poco y va a ser un poco corta la discusión, ¿verdad? Tengo entendido que el día de mañana a las 6:20 tienen el parcial, ¿verdad? Creo yo que es más que todo teoría, pero pues espero que les vaya bien. En el aula les coloqué el material para esta discusión. Ya una vez finalizada la clase, pues le voy a subir la presentación en PowerPoint. Pero acá también ya les subí el material que vamos a utilizar, con el cual vamos a trabajar ahora, que es este. Aparte de eso, otro de los anuncios que tenía es que para el 7 de mayo vamos a solicitarles un avance del plan de negocio. Este avance va a abarcar pues prácticamente la parte de generalidades, de mercadeo y estudio técnico. Van a tener hasta las 11:55 p.m. para enviarme ese avance al correo. Les pedimos este avance que pues no va a tener ponderación alguna, porque necesitamos pues ver cómo van en el trabajo, si hay que hacerles algunas observaciones para que ustedes las subsanen y para ver pues cómo va el avance, ¿verdad? Del informe del plan de negocios. Ya que como ustedes saben, la entrega de este informe lo tenemos para el 4 de junio, o sea, y prácticamente ya dentro de un mes y medio aproximadamente para la entrega del informe final. Entonces, por lo tanto, les estamos pidiendo este avance, ¿verdad? Para que a la hora de ya la entrega del informe final, pues ya hayan subsanado todas las observaciones. Para la entrega de este avance, vamos a llegar hasta el punto 4.10, ¿verdad? ¿Qué sería la estructura organizativa o el organigrama, mejor dicho, de la empresa que ustedes pues, van a presentar? ¿Ok? Le voy a poner un recordatorio siempre en el aula para que no se les olvide que tienen que presentar este avance. Ahora bien, ¿tienen alguna duda respecto al avance? Bien, espero que para ese día, para el 7 de mayo, pues me envíen ese avance, ¿verdad? Todos los grupos y van a tener hasta las 11:55 de la noche para entregarlo. Bien, si no hay consultas, vayan colocándome siempre su carnet y nombre completo en el chat, ¿verdad? Para los registros de asistencia, para que no se les vaya a olvidar. Bien, vamos a dar inicio hablando un poco sobre los números índices. Eso me imagino que ya lo vieron en el teórico. Bien, ¿cuál es la definición de los números índices? Esa es una medida estadística que muestra la evolución de una variable o conjunto de variables relacionadas respecto a alguna característica. Se puede utilizar como un indicador de tendencia central. Se utiliza para comparar diferentes situaciones de ingreso, tiempo y geografía. ¿Para qué nos sirven? Nos sirven para comparar entre países, en el tiempo, entre municipios, comparar en función de la geografía y el tiempo.
Veamos un ejemplo con el cual podemos aplicar lo de los números índices. La variación de precios de los insumos o de la materia prima para nuestro negocio. Digamos, tenemos nuestra empresa va a tratar de un ciber. Mi empresa es un ciber. Entonces los insumos, digamos, la tinta de la impresora, el alquiler del local, hace 5 años tenía un precio. Por ejemplo, es solo el costo de la tinta de las impresoras. Hace 5 años me costaba, ¿qué? $10. El cartucho, ¿qué? O $50 mejor. El cartucho me costaba $50. 5 años después, este mismo cartucho me cuesta 65. Entonces, la variación de precios respecto al tiempo es eso, es esa medida, es el número índice que lo que nos demuestra la variación que ha existido respecto al tiempo del costo de este insumo. Otro ejemplo, en el tema de geografía, para el mismo ciber, digamos. Por ejemplo, yo tengo un local, ¿verdad? Ubicado en el área metropolitana de San Salvador. Este local me cuesta $1,200, pero el mismo local, o mejor dicho, las mismas dimensiones, la misma infraestructura del local me cuesta $500 en las afueras de San Salvador, ¿verdad? Entonces, y estamos hablando del mismo departamento. En la zona metropolitana me cuesta 1,300, pero en los municipios aledaños, ese mismo alquiler, o sea, esas mismas medidas de alquiler y esa misma infraestructura, ese mismo diseño, me cuesta $500. Es decir, prácticamente en San Salvador en la zona metropolitana, cuesta más del 50%. Y teniendo pues una distancia relativamente corta, porque estamos dentro del mismo departamento. Entonces, esta comparación es la que hacemos con los números índices. Esa es una de sus utilidades, comparar respecto a tiempo y respecto a geografía. Ahora veamos la clase de números índices. Tenemos precio, cantidad y valores. Para los números índices tenemos pues, y para todo, tenemos que tener una base de referencia, es decir, una base con lo cual vamos a comparar la siguiente variable. Eso es pues para todo, ¿verdad? Si vamos a hacer una comparación, necesitamos una base de referencia para comparar. Esta puede ser una base fija o puede ser una base variable, ¿verdad? Cuando hablamos de una base fija, es que esta va a permanecer sin alterar. Es decir, por ejemplo, del año 2000, el costo de los insumos era tanto para el año 2000. Pero dentro del año, pues tenemos 12 meses. Entonces, yo me puedo basar en las variaciones. Pasa a ser una base variable cuando tomamos las diferentes variaciones que han existido dentro del año, en los meses del año. Pero podemos utilizar como base fija el promedio de todo el año. Entonces, aquí los dos tipos de base de referencia con la cual podemos trabajar. De ahí tenemos, cuando se trata de datos oficiales, se debe consultar a la DIGESTIC, que es la Dirección General de Estadísticas y Censos. Entonces, acá podemos encontrar una infinidad de estadísticas que nos pueden funcionar como base para comparar con pues, años posteriores. ¿Cuál es el problema que radica al utilizar este tipo de bases, esos datos oficiales?
es lo obsoleto que se tienen, lo obsoleto que están estas bases. ¿Por qué? Porque, digamos, pues nosotros queremos consultar los precios de la canasta básica de años anteriores. Vamos a encontrar que los años más actualizados o los más recientes que manejan son del año que 2005, 2000, 2005. Entonces, estamos hablando prácticamente de 20 años después, 22 años después. Entonces, en ese sentido, pues se nos es un poco complicado porque no están tan cercanos a la fecha actual, pero pues siempre son útiles. Vale, tenemos cuáles son los tipos de números índices, los relativos, agregados y ponderados, y algunos de los números índices más relevantes y con los cuales pues vamos a practicar el día de ahora, que sería las Peires y Paget y Fisher, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre las Peires y Paget? Las Peires utiliza base fija y en Paget pues utilizamos bases variables, ¿verdad? De ahí tenemos algunos números índices relevantes en el tema de precio, cantidad y valores. En el tema de precio tenemos el índice de precio del consumidor, índice de precio al por mayor y el índice de precio industriales. En el tema de cantidades, acá pues prácticamente hablamos el índice de volumen de la producción industrial que se puede relacionar con la capacidad instalada de las empresas, la capacidad que tienen esos de producir. De ahí el índice de volumen de la actividad comercial, ¿verdad? La capacidad que la empresa tiene de vender el producto, ¿verdad? Y el índice de volumen de la actividad económica es cuánto pues se recibe, podemos recibir, o esa variación de liquidez de la actividad económica, perdón, de la actividad comercial. Y de ahí tenemos valores, Dow Jones, IGB, la Bolsa de Valores LATAM y el índice de ventas comerciales. Veamos ahora ya más a profundidad en los índices de precio, ¿verdad? Reflejan la variación de precios de un conjunto de productos entre dos momentos en el tiempo o dos puntos en el espacio. El ejemplo que les daba al inicio, ¿verdad? Un índice de precio podría ser en temas de tiempo, en dos momentos en el tiempo, podría ser el costo de mi materia prima hace 5 años y cuánto cuesta el día de ahora. De ahí en dos puntos del espacio, ¿verdad? El ejemplo de la zona metropolitana y las afueras de San Salvador, ¿verdad? ¿Cómo varían los precios? Vale, de ahí tenemos índice precio del consumidor dentro de los índices de precio. Este índice considera bienes y servicios finales, es decir, el precio final que nosotros pues le aplicamos a nuestros productos. Nos puede ayudar a identificar cuando existe inflación y tenemos causas de inflación visible en el índice de precio del consumidor. La demanda podría ser uno. Por ejemplo, cuando tenemos un único proveedor de cierto producto o servicio. Cuando tenemos un único proveedor y tenemos una gran demanda, pues el precio de este producto puede elevarse considerablemente, ya que es el único que ofrece el servicio y tiene la libertad pues, de aumentar sus precios. De ahí costos, que en los costos, digamos, aumentan los costos de mi materia prima, por ende yo tendría que aumentar los costos o el precio para mantener la ganancia que yo espero obtener de la venta de mi producto o servicio. Porque, ¿qué sucede si aumentan los costos y los ingresos se mantienen constantes? Mi ganancia va a ser menor y
con la ganancia, pues yo es como voy solventando los diferentes gastos dentro de la empresa. Entonces, por lo tanto, cuando se da un aumento de costos, debe de darse, o generalmente las empresas lo que hacen es trasladar ese aumento hacia el precio final del producto, ¿verdad? Para mantener la ganancia proyectada y para pues subsistir, pues para cubrir los gastos de operativos. De ahí tenemos la causa de inflación autoconstruida o por especulación, ¿verdad? Cuando hablamos de una posible aumento de precios que nosotros mismos generamos, es decir, que no tiene que, bueno, no nosotros mismos, sino que las mismas empresas, cuando no existe demanda ni aumento de costos, sino que simplemente se autoconstruye. De ahí tenemos, Ahí tenemos los índices de precio al por mayor. Ese hace referencia a los insumos, a lo extraído de la naturaleza, la transformación previa de periodos anteriores o exportación, y materias primas. Materias primas e insumos, perdón. De ahí tenemos el índice de precios industriales, que hace referencia a los precios según llegan al sector comercio, no al consumidor final. ¿Verdad? Que estos precios pues no son trasladados directamente al consumidor, por ejemplo, porque no son hacia los costos de los insumos o de la materia prima, sino que llegan al sector comercio, por ejemplo, el aumento de la energía eléctrica, el aumento de la que aumento de los fletes, digamos, o sea que al final, pues sí afectan al producto final, pero no están como directamente hacia el producto, sino que son, por ejemplo, la parte administrativa, el aumento del costo administrativo. Entonces, no están directamente relacionados con el producto final, pero sí son parte de, ¿verdad? De ahí tenemos los índices de cantidad. Estos, pues prácticamente reflejan la variación, ¿verdad? De cantidades de un conjunto de productos entre dos momentos en el tiempo o dos puntos en el espacio. Es prácticamente lo mismo que los índices de precio, pero estamos tratando de cantidades o de volúmenes. Por ejemplo, mi empresa tiene la capacidad, bueno, hace 5 años tenía la capacidad de producir 5 galones de jabón líquido, por ejemplo, y ahora ya en el 2022, perdón, tiene la capacidad de producir 7 galones de jabón líquido diarios, por ejemplo, no sé, o mensuales, tienen esa capacidad. Entonces, el índice de variación de cantidades es ese porcentaje de aumento en el volumen de producción del año de hace 5 años al año presente, ¿verdad? Al año actual. Entonces, ese porcentaje de variación que puede ser mayor o puede ser menor es el índice de cantidad. Y también en el tema de espacio, ¿verdad? Puntos de espacio, volvemos a lo mismo. Puede que en una zona geográfica de El Salvador la producción de X insumo sea mayor a la producción de este insumo en otra zona geográfica dentro de El Salvador. Entonces ahí encontramos esa variación o esa diferencia, ¿verdad? Entre dos puntos en el espacio. ¿Cuáles son los índices de cantidad? Los más comunes, el índice de volumen de la producción industrial, el índice de volumen de la actividad comercial y el índice de volumen de la actividad económica. Ahora tenemos los índices de valor.
indica la variación del valor total de un conjunto de productos entre dos momentos en el tiempo o dos puntos en el espacio. Es el producto de los precios por la cantidad en los diferentes elementos de análisis. Es decir, aquí no los manejamos de manera distintiva entre precio y producto, sino que aquí es el producto, la multiplicación, digamos, de los precios por la cantidad, ¿verdad? No lo hacemos de manera indistinta, sino que es el conjunto de ellos. Tenemos los Dow Jones, IGB, que es la Bolsa de Valores LATAM, índice de ventas comerciales. Pero ya vamos a ver, ¿verdad? Ya con el material que les he subido, vamos a ya analizar un poco mejor ya con ejemplos, ¿verdad? Bien. Vamos a utilizar para ir paso a paso. Bien. Bien. ¿Cuál es el problema general de los números índices? El problema general es que los números índices no son una medida exacta, sino que es un instrumento que pretende reflejar el comportamiento de ciertas variables en forma aproximada. En consecuencia, pues no se trata de una medición exacta. Por otra parte, es necesario establecer que un número índice plantea una comparación únicamente, ya sea en el espacio o en el tiempo, respecto de un punto de referencia, ¿verdad? Denominado la base del índice, lo que ya les había mencionado anteriormente. A medida que se va introduciendo los distintos conceptos que se refieren al conjunto de números índices, se profundizarán estos planteamientos primarios, ya que la experiencia, ¿verdad?, aconseja que el estudiante tenga ciertas reservas a medida que avance en este campo para evitar posteriormente una utilización indiscriminada y sin las aludidas reservas. Vale. Las fórmulas para los números índices y el análisis con números índices es bastante sencillo. Utilizamos sumatorias, producto, cociente, regla de tres simple, nada del otro mundo. Entonces, sin embargo, estos resultados son aproximados, ¿verdad? No son una medición exacta. Entonces, por lo tanto, hay que tener ciertas reservas al momento de utilizarlos. Bien, clase de números índices. Fundamentalmente, dentro de la estadística económica, interesa disponer de indicadores, ¿verdad?, sobre precio, cantidades y valor. Un índice de precios será un indicador que refleja la variación, ¿verdad? Ya lo mencionamos anteriormente, que refleja la variación de los precios de un conjunto de artículos o de un artículo entre dos puntos en el tiempo o en el espacio. Por ejemplo, es el caso del índice de costo de vida. Por ejemplo, aquí en El Salvador el costo de vida, ¿verdad?, es 1. Nos movilizamos nos movemos a Estados Unidos, nos movemos a Guatemala, es otro. Acá en El Salvador el salario mínimo es de 300 y algo. En Guatemala, que está a la par, es de 500, ¿verdad? Estamos hablando, tomando como base, tenemos dos puntos y uno nos sirve como base para comparar, es decir, el costo de vida a simple vista aquí en El Salvador es más bajo que el costo de vida en Guatemala y estando pues relativamente cerca, siendo de la misma región centroamericana, ¿verdad? Un índice de cantidades
será un indicador que refleja la variación en las cantidades de un conjunto de productos entre dos puntos en el tiempo y en el espacio, ¿verdad? Ejemplo, el índice de producción industrial. Simple, lo que les había mencionado en la clase anterior, la capacidad instalada de una empresa. Ese sería un índice de cantidades, de cuánto de mi empresa hace 5 años producía tanto, hoy en el 2022 produce tanto, y esa variación es ese crecimiento o ese decrecimiento del volumen de producción es un número índice de cantidades, es el índice de producción industrial. Por último, tenemos el índice de valor, que indica la variación en las cantidades de un conjunto, el índice de valor indica la variación en el valor total de un conjunto de productos. Aquí vemos el precio y la cantidad entre dos puntos en el tiempo o en el espacio. Ejemplo, el índice de ventas totales comerciales. Yo tengo este producto, tengo estas bolsas para hacer compras, tengo esta cantidad y tengo el precio de cada bolsa, ¿verdad? Entonces, tengo la sumatoria tengo la cantidad total y el precio de este producto. Entonces, esto se traduce a las ventas totales. Es decir, es en conjunto cuánto yo puedo obtener del precio y la cantidad. O sea, ya ahí es combinar precio y cantidad, ¿verdad? Bien, ahora tenemos pues las fórmulas bastante sencillas. Vamos a ver diferentes ejemplos. Ocurre que cuando se trata de analizar la variación, por ejemplo, el precio de un solo artículo, no es necesario un indicador especial. Basta con expresarlo pues en términos porcentuales. Estamos hablando de una pues regla de 3 simple. Veamos. Vaya, en este ejemplo, pues aquí sencillamente podemos utilizar una regla de 3 simple para ver la relación porcentual del aumento de un año respecto a otro. Por ejemplo, en el 2000, ¿verdad? Vamos a utilizar como base el año 2000, le colocamos un porcentaje del 100%. Ahora, para el 2001, ¿cuál sería la relación porcentual? Sería una regla pues, de 3 simple. Y de ahí tenemos pues, lo mismo, ¿verdad? En los otros. Bien, tenemos esa relación porcentual de la variación de precios del año 2000 respecto a otros años. Es decir, en el año 2001, ¿verdad? El precio del bien aumentó un 25% respecto al año 2000. En el 2003, ¿verdad? El precio del bien aumentó un 50% respecto al año 2000, ¿verdad? Tomando como punto de referencia o como base el año 2000 y asignándole un valor de 100, se calculan por regla de 3 simple los índices correspondientes a los otros periodos. Así puede decirse que el precio del bien entre el 2000 y 2003 ha experimentado un alza del 50%. El cálculo de un índice cualquiera que sea referido a un solo bien no necesita pues de un estadígrafo especial.
Esa es la parte más sencilla. Veamos ahora, el problema de los números índices nace cuando se desea averiguar la variación de precios o cantidades de un conjunto de artículos. Vale, vamos a ver este ejemplo, ya con unidades de medidas. Vale, aquí generalmente lo que podríamos hacer, lo más sencillo, es hacer la sumatoria de la sumatoria de los precios de los diferentes bienes, ¿verdad? Y por medio de la regla de 3 simple, hacer la comparación o la variación. Vale, acá, pero pues tenemos, para resumir el incremento de los precios de este conjunto de artículos, la primera solución consistiría en sumarlos, ¿verdad? Los precios de en ambos periodos y establecer una relación, una variación porcentual entre ambos agregados. De esta manera, pues se llegaría a calcular un índice agregativo simple, asumiendo, ¿verdad? Considerando el año 2000 como base. Pero ¿qué sucede con esto? Puede concluirse que el conjunto de precios ha aumentado un 31.50%, digamos. Entonces, ha aumentado un 31.5% respecto al año 2000 de todos los bienes. Pero, ¿qué pasa con eso? ¿Qué sucede si nosotros venimos y cambiamos la unidad de medida de un producto? Por ejemplo, un quintal, un kilo es equivalente a 100 quintales. Entonces, si cambiamos las unidades de medida, acá pasa a ser un kilo y aquí 1.4 kilos, ¿verdad? Y vemos que al cambiar la unidad de medida de uno de los bienes, la relación porcentual cambia drásticamente, ¿verdad? Entonces, nos da que aumenta un 19.4%. Y aquí pues se lleva un resultado distinto sin que haya variación de precios. No cambian los precios, lo que cambia son las unidades de medida. Entonces, se llega a un resultado totalmente distinto en el cual se han mantenido los precios excepto las unidades de medida, de la unidad de medida de un bien. En cuanto a este problema, ¿qué podemos hacer? Entonces sale mejor hacer el cálculo por cada bien de forma diferenciada. Vamos a hacer una relación porcentual de cada bien y después podemos hacer una relación del conjunto de bienes. Y de esta manera, pues el tema de
el tema de unidades de medida no nos va a afectar. Bien, tomamos como base el año 2000 asignándole un porcentaje del 100. Ahora bien, ¿cómo me va a variar el precio de cada unidad respecto al año 2000? Veamos. Una regla de 3 simple. Vamos a ir viendo la variación de precio respecto de cada bien respecto el año 2000 que le ponemos que le ponemos 100 como base. Ay, que me equivoqué. Vale, tenemos estos porcentajes o estas variaciones porcentuales. Ahora bien, digamos, vamos a regresar al quintal. Y nos vamos a fijar en el bien B. Entonces acá vamos a modificar lo de las unidades de medida. Regresamos a tener 100, 140. La relación porcentual no sufre ninguna variación, ¿verdad? Aunque cambiemos las unidades de medida, porque lo estamos trabajando de forma individual, no lo estamos trabajando como conjunto de productos. Ahora bien, ya teniendo esta relación porcentual, ¿verdad? Ya podemos observar que fuera cual fuera la unidad de medida, el incremento del precio del bien B siempre es un 40%. Aunque en este método denominado de cifras relativas se obvia el problema de las unidades, todavía persisten pues problemas que exigen solución en primer lugar respecto a la elección de un indicador de tendencia central. Es decir, aquí solo lo hemos hecho de forma individual, pero tenemos que tener como un indicador del conjunto de artículos, ¿verdad? Entonces, se tienen precios relativos para el 2004, pero es necesario resumirlos por medio de un estadígrafo de posición, una media aritmética, mediana, etc. Todos ellos conducirán en general a resultados distintos, pero ¿cuál de ellos tomar? Si bien en cada caso particular habrá estadígrafo adecuado que satisfaga las necesidades de rentabilidad, de representabilidad que se tenga, en general podemos utilizar la media aritmética o un promedio, ¿verdad? Principalmente por la facilidad que implica su manejo algebraico. Es necesario cuidar de que no haya valores extremos que distorsionen el estadígrafo. Vaya, vamos a ver. Medio.
Bien, entonces con esto tenemos una relación de que el aumento de los precios de todo el conjunto del 2000 al 2004 fue de 21.25, ¿verdad? Entonces, es decir, el conjunto de artículos habrá experimentado un alza del 21.25% en el periodo. Una gran diferencia cuando lo hacemos, por ejemplo, acá, ¿verdad? Cuando hacemos la sumatoria de todos los productos o todos los precios y hacemos la relación porcentual. Acá ya hacemos una relación porcentual de forma individual para cada bien y luego sacamos el promedio, arrojándonos un resultado un poco más certero, porque aquí no tenemos variaciones de medidas, de unidades de medidas. Aquí lo hacemos una relación porcentual de los precios únicamente, sin permitir que las unidades de medida nos afecten. Dice, obsérvese que la conclusión está referida al conjunto, ya que se trata de un promedio. Cada bien en particular acusa variaciones dispares en sus precios. Incluso el bien B sufre un decrecimiento, ¿verdad? Entonces, el tomar cifras relativas en consecuencia salva el inconveniente de las unidades de medida, pero aún subsiste el problema de la ponderación, ya que a cada artículo debe de asignársele una importancia debida. Tomando como punto de partida los precios relativos, se ensayarán algunos criterios de ponderación para obtener los índices más usuales de investigación. Tenemos los precios relativos, que es el precio del bien entre el precio base, donde P sub n es el precio dado, ¿verdad? Y el P sub 0 es el precio en el periodo base. Se ponderan por los valores del año base. Aquí damos por resumido la conocida fórmula de las Peires, que es para precios, es decir, el IPL, que la fórmula, ¿verdad?, sería la sumatoria de los precios del año base por la cantidad, la sumatoria de los precios del año dado o el año en estudio por la cantidad del año base sobre la sumatoria de los precios del año base por la cantidad del año base por 100. La sumatoria se extiende a todos los artículos considerados en el índice. Un índice de precios de las Peires debe interpretarse como el nivel que alcanzan los precios en un año dado respecto de un año base al que se le asigna el valor 100, considerando las cantidades del año base en ambos periodos. En otras palabras, ¿verdad?, se trata de detectar la variación de precios de una canasta de productos elegidos en el año base y que permanecen inalterables en los periodos sucesivos. Ya vamos a ver un ejemplo. Pero, ¿qué sucede con este índice de precios? Que en la realidad es muy difícil que el supuesto de que la canasta de productos, permanezca sin variaciones. O sea, siempre existen variaciones. Entonces, el análisis tendrá que determinar si el supuesto se cumple o no. Y por consiguiente, si es conveniente utilizar el índice de las Peires. Por lo tanto, tenemos, ¿verdad?, el índice de precios de Paget. Ahora observamos que los precios están multiplicados por la cantidad del año que se calcula. Por este hecho, un índice de precios de Paget debe interpretarse como la variación de los precios de un conjunto de productos, suponiendo constantes las cantidades del año dado. En otros términos, la canasta de productos que se considera es la del periodo que se calcula y se toma esa misma canasta para el año base. Pero vamos a ver unos ejemplos, ¿verdad? Calculando los índices de precios, tanto del IPL
El IPL, que es el índice de precios de las Payres, y el IPP, que sería el de Pacheco. Bien, tenemos este. Y el otro es el índice de valores, que la fórmula sería la sumatoria de los precios del año dado por la cantidad del año dado entre la sumatoria de los precios del año base por la cantidad del año base por 100. Pero veamos un ejemplo. Bien, tenemos los diferentes precios de los diferentes artículos y las diferentes cantidades. Bien, vamos a calcular ahora el índice de precios de las Payres, el IPL, ¿verdad? Y tenemos, vamos a ver, tenemos que para el IPL es la sumatoria de P sub 1, P sub el año dado, y por Q sub 0 la sumatoria del P sub 0 por el Q sub 0. Entonces, para el año 1 sería P sub 1 por Q sub 0 y P sub 0 por Q sub 0 y P, bueno, no, mejor lo vamos a hacer como ese se va a repetir para ambos años, vamos a dejar al inicio P sub 1 por Q sub 1 y P sub 2 por Q sub 2. Okay. ¿Qué más tiene sumatoria? Bien, tenemos P sub 0 por Q sub 0. Este por este. Ok, tenemos P sub 1. No, aquí es P sub 1 por Q sub 0.
tendríamos el precio del año 1 por la cantidad del año 0. Y para P sub 2, Q sub 0 sería el precio del año 2 por la cantidad del año 0. ¿Okay? Y de ahí, pues las sumatorias. ¿Ok? Ahora vamos a ver el IPL para el año 1, el IPL para el año 2. ¿Ok? Entonces sabemos que para el año 1 sería la sumatoria de P sub 1, Q sub 1 entre la sumatoria de P sub 0 por Q sub 0. Todo esto multiplicado por 100. ¿Verdad? Y para el IPL del año 2 sería la sumatoria de P sub 2 por Q sub 0 entre P sub 0 por Q sub 0 multiplicado por 100. ¿Ok? Entonces, el índice de precios por el método de las Peires me indica que los precios del conjunto de artículos del año 1, perdón, para el año 1, respecto al año 0, tuvo un aumento de un 16.3%. El aumento de precios o la variación de precios del conjunto de artículos del conjunto de artículos tuvo un aumento del 42.40% respecto al año 0, ¿verdad? Este es manteniendo como base, ¿verdad? El año 0, manteniendo constantes el año 0. Ahora vamos a ver el índice de Paget, ¿verdad? Vamos a ver la diferencia. Para el índice de Paget, la fórmula es diferente, ¿verdad? A ver. Vaya. Para este, utilizar, digamos, para el año 1 sería P sub 1 por Q sub 1, digamos el año 0, y el cociente sería P sub 0 por Q sub 1. Para el año 2 sería P sub 2 por Q sub 2 y P sub 0 por Q sub 2. Que en este caso, pues vamos a ver, vamos a hacer la multiplicación. P sub 1 de ahí P sub 0 por Q sub 1. De ahí P sub 2 por Q sub 2. Y P sub 0 por Q sub 0.
Bien, para el año 1 sería la sumatoria del precio 1 por la cantidad 1 entre la sumatoria del P sub 0 por Q sub 0 por 100. Y para el año 2 sería la sumatoria del precio 2 por la cantidad 2 entre la sumatoria de P sub 0 por Q sub 0 por 100. Aquí tenemos entonces que el índice de precios para de este conjunto de artículos del año 1 respecto al año 0 aumentó un 15.2% y el índice de precios por el índice de precios de Paget aumentó 35.1% el año 2 respecto al año 0. Y ahora vamos a calcular el índice de valor. ¿Cuál es la fórmula del índice de valor? Es la sumatoria de el precio del año dado, que acá podemos decir P sub 1 por Q sub 1 y P sub 2 por Q sub 2 entre P sub 0 por Q sub 0. ¿Verdad? P sub 1 por Q sub 1 por Q sub 1. Y para el año 2, P sub 2 por Q sub 2. Y el P sub 0 por Q sub 0. Bien, el índice de valor para el año 1 y índice de valor para el año 2. Entonces, tendríamos que P sub 1 por Q sub 1 por el Q sub 0. Por 100. Y para el año 2 sería P sub 2 por Q sub 2 entre P sub 0 por Q sub 0 por 100. Bien. Según el índice de valor, el precio del año, quiero ver, el índice de valor de este conjunto de artículos del año 0 al año 1 tuvo un aumento de un 32.6%. Y el índice de valor de este conjunto de artículos del año 0 al año 2 tuvo un aumento de 74.40%. Ahora veamos ya todos los índices y podemos apreciar, ¿verdad?, que el IPL muestra un mayor crecimiento que el IPP, ¿verdad? Ya que en el primero se considera constante la canasta de productos del año base. En cambio, en el segundo se considera constante la canasta de productos del año que se calcula. Por lo tanto, ambos índices indican la variación promedio de los precios bajo supuestos diferentes.
Y es muy frecuente pues confundir el significado de estos indicadores, porque no se tienen en cuenta los supuestos de uno y otro. De ahí con referente a los índices de cantidad, pues bueno, y ya en el IPVI, índice de valor, pues ya no solo analizamos precios, ¿verdad? Sino que analizamos también cantidades. No, sin dejar fijo precios o cantidades del año base o del año en estudio. De ahí también todo esto lo podemos hacer, estos índices, eso lo hemos analizado respecto a precios, pero podemos analizarlo respecto a cantidad. Se hacen las mismas consideraciones ya que se presentan pues los mismos problemas similares, unidades de medida, ponderaciones, etc. Sigamos los mismos criterios que los índices de precios. Podemos obtener el índice de cantidades de las Peires y el índice de cantidades de Paget. Ahora bien, calculemos el índice de cantidades de las Peires, el IQL. Entonces, tenemos que para obtener el IQL es la sumatoria de la cantidad del año en estudio por el precio del año base sobre la sumatoria de la cantidad del año base por el precio del año base. Veamos, P1, P1 por, no, Q1 por P0, Q2 por P0 y el de abajo que sería Q0 por P0. Bien, Q1 por P0. De ahí Q2 por P0 y Q0 por P0. Bien, acá estamos diciendo que el volumen o la cantidad de productos, de artículos de un año dado, la variación de la cantidad respecto a un año base. Por ejemplo, en el IQL para el año 1 estamos diciendo que en el volumen de producción, digamos, el volumen de producción aumentó un 0.15, hablando en cantidades, aumentó 0.15 respecto al año 0. Y en el año 2 estamos hablando que la cantidad o el volumen de producción aumentó un 0.29 respecto al año 0. Ese es con el índice de cantidades de las Peires. Ahora veamos el índice de cantidades de Paget. Vaya, tenemos que Q1 por P1, Q0 por P1, y Q2 por P2 y Q0 por P2.
¿verdad? Para los diferentes años. Vale, pues. Bien, ahora vamos a determinar el índice de cantidades de Paget para los diferentes años en estudio. Tendríamos la sumatoria, ¿verdad? De Q sub 1, para el año 1 tendríamos la sumatoria de Q sub 1 por P sub 1 entre la sumatoria de Q sub 0 por P sub 1. Y tendríamos para el año 2 la sumatoria de Q sub 2 por P sub 2 entre la sumatoria de Q sub 0 por Q sub 2, por P sub 2. Vale, acá, ¿qué me está diciendo esta información? Que el índice de cantidades o el índice de producción, del volumen de producción de este conjunto de artículos ha aumentado el 0.14 respecto al año 0. Entonces, para el año 1. Y en el año 2, el índice de cantidades o el volumen de producción para el año 2 ha aumentado 0.22 respecto al año 0, ¿verdad? Entonces, mientras el IQL representa la variación en las cantidades, acá suponiendo constantes los precios del año base. El IQP representa la variación de las cantidades, suponiendo constantes los precios del año que se calcula. Nuevamente se insiste en la necesidad, ¿verdad?, de no perder de vista esos supuestos. Bien, las fórmulas presentadas estas son las fórmulas más utilizadas frecuentemente. Existe una gran cantidad de fórmulas de números índices que se diferencian, unas de otras según los factores de ponderación que se utilicen. Tenemos estas otras conocidas que es Marshall para precios y índice de precios de Keynes, ¿verdad? Que prácticamente pues utilizan los mismos, o sea, no son fórmulas complicadas, siempre las sumatorias. Y el índice de precios de Keynes, ¿verdad? Donde el signo es ínfimo y quiere decir que se toma la menor de las cantidades que están a sus costados. Bien, y también tenemos la fórmula de Fisher, que es la medida geométrica de los índices de las Peires y Paget, que prácticamente pues solo sacamos una raíz cuadrada de ambos, ¿verdad? De la multiplicación del índice del IPL y el IPP, ¿verdad? Bien, veamos qué hora es.
Bien, entonces en este caso nos vamos a quedar hasta acá, ¿ok? Y nos quedamos hasta acá y nos vemos hasta la próxima semana.